Hola, mi nombre es Mario Mallea y junto a mi compañero Maximiliano Ramírez les hablaremos sobre SVM condensada. Trabajaremos sobre la siguiente hipótesis de trabajo, y es que el uso de métodos de condensación diseñados para KNN permite filtrar con éxito aquellos puntos que no se transformarán en supervectors durante el entrenamiento de un SVM. Para ello, trabajaremos con el algoritmo de condensación de Hack diseñado para KNN. El algoritmo consiste básicamente de inicializar un conjunto M de puntos a preservar con un solo ejemplo, que nuestra implementación lo inicializaremos siempre con el primer punto que se presenta en el conjunto de entrenamiento. Luego el algoritmo consiste en entrenar KNN sobre M y clasificar todos aquellos puntos que no están en M. Y para aquellos puntos en el que se equivocó el algoritmo, para un vecino más cercano, incorporarlo a M y volver a iterar el algoritmo. De esta forma, el algoritmo se detiene cuando no hay cambios en M, es decir, M queda como una lista de puntos tales que para su complemento la clasificación es perfecta. Este algoritmo tiene un costo de O de n cubo en el peor de los casos y es sensible al orden de la presentación de los ejemplos. Para corroborar o rechazar la hipótesis de trabajo, trabajaremos sobre diferentes conjuntos de datos. En el primer caso, trabajaremos sobre un caso ideal de clasificación, es decir, un conjunto linealmente separable, donde este es el conjunto de datos y vemos con rojo el hiperplano y los márgenes duros que determinó SVM y con argolla morada los dos supervectors que determinó. Ejecutamos CNN con diferentes órdenes del conjunto de datos. Y acá podemos ver que en los 6 casos, CNN se quedó con 2 puntos relevantes, lo cual es un buen indicio porque son 2 supervectors. Sin embargo, en ninguno de los casos acertó y en muchos de los casos quedó lejos. Esto significa que los hiperplanos separadores dispuestos a clasificar el conjunto de datos que quedaron con negro son muy diferentes en algunos casos al original marcado en rojo. Y es por ello que no podríamos confiar en el algoritmo debido a que, por ejemplo, en la sexta iteración se genera un hiperplano totalmente diferente que daría clasificaciones totalmente diferentes. Nuestro segundo dataset corresponde a MakeMoon de la librería Scikit-learn, el cual es un conjunto de datos no linealmente separables, y la estrategia a utilizar será hacer SVM de margen blando con kernel gaussiano, obteniendo los vectores de soporte, que son aquellos que tienen la argolla de color morado. Y nuestra estrategia será darle el conjunto de datos a CNN en diferentes órdenes, en nuevamente 6 distintos órdenes, y trazar la frontera de decisión simplemente con los vectores que CNN considera relevantes para el problema. Del total de datos, que son 400, cuenta con un total de 44 supervectors, y los que CNN en promedio encuentra relevantes son aproximadamente 12 o 13. ¿Ya? De estos 12 o 13, en promedio el 11% corresponden a ser supervectors reales, y el filtrado por CNN filtra un 96% de los datos. ¿Ya? Notamos que lo hace con éxito, sin embargo, esto no compensa el hecho de que detecta muy pocos supervectors. Esto nos puede dar indicios de pobre frontera de decisión. ¿Ya? El conjunto de las distintas iteraciones que se presentan en las imágenes nos dan indicios de que, si bien hay casos, por ejemplo, con el conjunto 4, que la frontera de decisión es similar, hay conjuntos como el 2 o el 3 que son prácticamente el complemento de la frontera real. Y esto en la práctica nos induciría a un gran error, ya que no sabríamos en cuál frontera confiar realmente, o cuál es cuál es la frontera más similar a la frontera real. Nuestro tercer dataset, que este corresponde a un dataset real, que es Breast Cancer, el cual cuenta con 569 observaciones, 30 atributos y 2 clases a clasificar, se obtienen como resultado que 24 son los supervectors. ¿Ya? Aquí CNN detecta
aproximadamente que 55 son los vectores relevantes, el cual corresponde más de la mitad, o sea, más del doble de los supervectores. Y aquí uno esperaría que logre detectar más supervectores. Sin embargo, tenemos que aproximadamente el 38% de los que CNN dice relevantes logran ser supervectores. Nuevamente esto nos daría indicio de que la frontera de decisión sería más o menos cerrada. Y aquí los que filtra CNN son el 90% de los datos. Si bien son gran parte de estos, nuevamente no se compensa el hecho de que los supervectors que logra detectar CNN no logran ser ni siquiera la mitad de los supervectors reales. Weatherhouse es un dataset para ilustrar el hecho de que CNN, al momento de tener orden de DN cubo en los ejemplos, muchas veces no podrá ser ejecutado. Este es un dataset que cuenta con 56.420 observaciones, lo cual es relativamente grande. Y a pesar de que SVM sí logra ser ejecutado correctamente y logra entregar los vectores de soporte, CNN no logra hacerlo en un tiempo prudente. Y esto es un método en contra esto es un punto en contra para el método de CNN, ya que la idea de este método es no hacer SVM. Sin embargo, aquí tenemos un caso en el que SVM logra ser ejecutado, sin embargo CNN no. Nuestro último dataset corresponde a Iris, el cual cuenta con 150 observaciones, 4 atributos y se consideran solamente 2 de las 3 clases del dataset real. Se obtienen como resultado que son en total 3 supervectors y CNN en los distintos casos considera que 2 o 3 son vectores relevantes. Esto es un punto a favor para el método. Sin embargo, notamos que en promedio le acierta a 0 vectores de soporte de los que considera relevantes, ¿ya? Nuevamente aquí logra filtrar correctamente la data, el 98%. Sin embargo, esto no compensa el hecho de que no encuentra vectores de soporte. Nuestro resumen ejecutivo vendría siendo que CNN no logra obtener la mayoría de los datos, o sea, de los vectores de soporte. En la mayoría de los casos ni siquiera logra encontrar la mitad de estos. Y esto nos puede llevar a pobres fronteras de decisión. También se evidencia la sensibilidad que tiene el algoritmo al orden de los datos, ya que, por ejemplo, en el dataset de Make Moons, para distintos órdenes tenemos fronteras que pueden ser similares y otras que pueden ser completamente distintas. En la práctica esto nos genera grandes problemas porque no sabríamos sobre cuál frontera confiar finalmente. Por otro lado, la complejidad computacional del algoritmo es demasiado alta, incluso más que SVM, como se aprecia en el dataset de Weatherhouse, donde SVM logra ser ejecutado, sin embargo CNN no, ¿ya? Entonces, notemos que SVM resulta ser en sí mismo un algoritmo de condensación, ya que al momento de ejecutarlo, de entrenarlo, los vectores al final del entrenamiento, que son los relevantes, son los supervectors, y se puede hacer la clasificación y la construcción del hiperplano solo con estos vectores. Sin embargo, para obtenerlos, se necesita de todo el conjunto de datos. Entonces, la pregunta que se plantea al final de esta presentación es que ¿existirá alguna forma de aprender los multiplicadores no nulos? Ya que supervectors corresponden a los vectores en el problema dual que tienen multiplicadores no nulos. Entonces, ¿se podrán aprender estos multiplicadores a partir de los datos sin necesidad de hacer SVM? Gracias.